Hola, mi nombre es Salomón Enríquez, fotógrafo, y hoy día vamos a grabar un pequeño video tutorial en donde vamos a retocar el color de esta fotografía. Vamos también a incorporar elementos como flujo de trabajo básico en Lightroom, trabajo de curvas, y posteriormente en Photoshop vamos a trabajar lo que es la piel con herramientas básicas como el tampón de clonar, entre otros. Una de las principales cosas por las cuales voy a grabar este retoque es porque hace unos 2 días realizamos un proyecto fotográfico con Gonzalo Alves, un fotógrafo también de acá de Valdivia, en donde él se prestó de modelo junto a un maquillador, dando un lenguaje de color distinto a esta fotografía. Como pueden ver, en la ropa encontramos elementos rojos, blancos y un maquillaje con colores complementarios para posteriormente ser iluminados con los flashes del estudio. Vamos a la pantalla y retoquemos. Bueno, estamos en Lightroom y vamos a comenzar a retocar esta imagen desde el panel de básicos. Lo primero que vamos a realizar va a ser emparejar un poco las luces y sombras del RAW, el contraste, y luego pasamos a la curva y posteriormente al color. Comencemos. Subo un poquito la exposición. Voy a bajar las altas luces, muy poco, porque la idea es recuperar un poco de detalle en estas zonas para luego sacarle más provecho con nuestro ajuste de blancos que actúa bajo el medio tono, y así podemos también trabajar de acuerdo a la saturación de estos colores. Fíjense, voy a bajar un poco las altas luces y vamos a recuperar un poquito de color. Este ajuste generalmente hay que hacerlo de forma muy minuciosa. Traten de hacer zoom en las zonas donde hay altas luces para poder revisar hasta qué punto están matando la imagen completa o hasta qué punto realmente estamos ocupando este ajuste de manera correcta. Subimos la sombra para poder recuperar un poco de información. Los blancos, vamos a trabajar a nivel de los tonos medios. Si lo subimos mucho dejamos la pura embarrada de la foto, así que este ajuste también hay que trabajarlo de manera minuciosa, y este ajuste va a actuar a nivel del tono medio. Entonces vamos a subir, y si pueden ver, se sube la saturación de estos tonos, ¿miren? Y también se revientan un poquito las altas luces, por lo que hay que tener cuidado, y estos dos ajustes se trabajan en conjunto. Vamos a bajar harto los negros, porque esta imagen se supone que tiene ese ambiente oscuro con una luz envolvente de colores que le da un contraste adecuado y un lenguaje de color más interesante a la foto. Para quienes les interese, esta foto tiene dos street box, que son estos softbox rectangulares grandes a los costados con geles de colores, uno rojo y uno azul, y un beauty dish frontal para poder ganar lo que es la luz natural, entre comillas luz natural porque es luz artificial, el color de la piel natural, mejor dicho, de esta zona, y no mancharla con estos geles de colores, que la idea de estos geles era recortar la imagen y separarla del fondo, otorgándole también un lenguaje de color adecuado de acuerdo a la vestimenta que está trayendo Gonzalo en esta fotografía. Ya, bajamos los negros, ya nos queda una imagen un poco más dramática e interesante. Perdón, el antes, tenemos aquí, y aquí está el después. Antes, pues ya vamos ganando un poco de terreno en la imagen final. Vamos a pasar a la curva. ¿Qué vamos a hacer con la curva? Vamos a trabajar las sombras, a darle mayor contraste a la imagen aún. Vamos a recortar un poco los negros para que no se pierda la imagen. Ojo, no vamos a recortar los negros empastándolos a nivel de gris. Vamos a recortar los negros manteniendo el nivel de negros, pero perdiendo información. Miren. Claro, hicimos esto y la curva también nos afectó en los tonos medios, por lo cual vamos a subir la curva en el tono medio y bajarla en las altas luces. Vamos a bajarla un poquito más y a subir esto. Luego de tener nuestro ajuste inicial de curvas, empezamos a realizar pequeñas correcciones para poder tener el resultado que deseamos como trabajo final. Es importante que cualquier retoque que yo haga acá no lo tomen como una receta, porque todos los RAW de todas las cámaras son diferentes de acuerdo al modelo, a la marca, etc. Y el algoritmo de color también cambia, también el rango dinámico. Entonces es necesario que estas cosillas las vayamos probando y vayamos viendo cómo afectan en nuestra imagen de nuestra cámara.
Yo acá estoy usando una Nikon D750, tiene bastante rango dinámico. En Canon, por ejemplo, esto cambiaría, los colores son diferentes, la paleta de colores es diferente. Entonces vamos trabajando desde ahí. Ya, vamos al HCL. El HCL tiene el tono, la saturación y la luminancia por color separado. Es un panel muy potente, sin embargo aquí no lo vamos a utilizar mucho. Lo que voy a hacer es subirle un poco la luminancia a los rojos, para darle un poquito más de intensidad. La saturación la vamos a mantener tal cual. Le quiero dar un poquito de lila a estos rojos y un poquito de cian a los azules. Ahí está, muy poquito, porque como ven, este panel afecta bastante. Luego voy a ver qué pasa si le subo la luminancia al azul, no me gusta. Si le bajo, voy a bajarle un poquito, porque por lo visto el azul también marca una alta luz muy potente. Entonces, si lo bajo quizás me empareje esto, y en Photoshop lo puedo trabajar un poco más, otorgándole otras cosillas. Acá, en la curva, cuando ya trabajé el color en el HCL, me voy a pasar a las curvas de colores. Apretando el botón de RGB tenemos la curva roja, la curva verde y la curva azul. Yo voy a apretar la azul y le voy a dar un tono azul a los negros. Entonces voy a agarrar la curva desde un extremo, con el botón Alt manejamos la curva y voy a subirla, y así le doy un tono azul a la sombra. Miren, ¿se fijan? Y a las altas luces le vamos a dar un tono cian. Ya tenemos una atmósfera de color bastante distinta. Vamos a subirle un poquito aquí para recuperar en el balance de blancos. Y quiero subirle en el tono medio, a ver qué sucede. Por ahí ya me está gustando. Ya, tenemos nuestra imagen, el antes, el después, con el retoque básico. Entonces, ¿qué vamos a hacer una vez que tenemos el retoque básico listo? Yo acá veo detalles en la foto que podemos trabajar con el pincel. Sin embargo, estos detalles los voy a trabajar por capa en Photoshop, que es la forma más limpia de trabajar este tipo de fotografías. Aprieto botón secundario, editar en Adobe Photoshop y editar copia con los ajustes de Lightroom. Es súper importante eso, porque si colocamos solo editar original, nos va a editar las fotos sin ningún retoque de nuestro panel de básicos, nuestro retoque de color, el HCL, etc. Entonces apretamos una copia con los ajustes de Lightroom, nos crea una copia aparte, en donde podamos trabajar todo el retoque de esta imagen de manera mucho más limpia y volver atrás si es necesario. Ya, estamos en Photoshop con la foto de Gonzalo para trabajar lo que es piel y luz, que es lo principal, que no la hemos trabajado en Lightroom para trabajarla por sectores acá en Photoshop. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aprender a utilizar las herramientas de retoque de piel y lo vamos a hacer de una forma ordenada para que aprendamos a trabajar con un flujo de trabajo bastante correcto. Lo primero que vamos a hacer va a ser duplicar la capa fondo. Command J es el comando para duplicar. También se puede hacer botón secundario, duplicar capa. Fondo copia o le ponemos un nombre cualquiera. Lo voy a dejar como fondo copia porque no necesito nada más. Y así no eliminamos información original de esta foto. Luego creo una capa vacía porque voy a trabajar en la capa vacía. Y tengo principalmente tres herramientas a utilizar para el retoque de piel. La primera es el tampón de clonar, ya todos lo conocen, funciona muy parecido al de Lightroom. Entonces, ¿qué hacemos? Es importante que cada uno de estos retoques no lo hagamos con el pincel grande. ¿Por qué? Porque estas herramientas trabajan a nivel de promedio. Entonces, si yo selecciono con Alt esta zona para copiarla acá y trabajo en grande, me crea generalmente un promedio errado de la foto, porque intenta trabajar acá, clonando esta zona acá, y la monta. Una de las razones por las que yo trabajo en una capa vacía es porque al generar el promedio de píxeles, muchas veces en el fondo se producen halos extraños o manchas de color.
Entonces, al trabajar con una capa que no tiene información de la foto anterior, nuestros bordes del clonado van a ser mucho más precisos, y lo otro es que vamos a poder ver lo que estamos clonando cuando desactivemos las demás capas. Ejemplo, si yo trabajo con un flujo al 100, una opacidad al 100, una dureza al 50% para que el borde no sea tan duro, y clono esto acá y desactivo esto, vamos a ver la parte de la imagen que está trabajada. Entonces esa es nuestra primera herramienta. Nuestra segunda y tercera herramienta, que son las que yo recomiendo, es el pincel corrector puntual, que actúa de la misma forma que el tampón, pero con un promedio. Valga la redundancia. El tampón que nombré anteriormente trabaja... Esto es otro detalle bastante importante, ¿eh? Cuando trabajemos con el pincel corrector, acá tiene que decir actual e inferior, porque va a tomar la información de esta capa y clonarla en esta. Si trabajamos con la capa actual, nos va a clonar solo información blanca. Entonces, nada. Vamos a actual inferior. ¿Y qué hacemos? Hacemos zoom a la imagen. Trabajamos en chiquito para que el promedio sea exacto y vamos creando nuestro retoque. Luego está la herramienta parche, y la herramienta parche nosotros seleccionamos una zona, puede ser del tamaño que queramos, por ejemplo esta, y la movemos así. Esta herramienta no se puede utilizar en una capa sola, eso es importante, tiene que ser utilizada en una capa fondo, porque te va clonando en la misma capa, te va arrastrando la información, no te la clona, esa es la diferencia. Yo acá la arrastro, paf, me queda un promedio, la arrastro y me queda un promedio, entonces voy así. Es bastante rápida para trabajar, pero yo la encuentro poco limpia, porque estamos ensuciando la misma capa, por lo cual yo trabajo en una capa vacía, generalmente con el tampón de clonar y esta otra herramienta que es el pincel corrector. El tampón de clonar yo lo utilizo para cuando hay zonas en donde el promedio de este pincel corrector sea difuso. Ejemplo, yo acá por ejemplo voy a retocar esta línea de expresión y me la borra. Entonces yo no quiero que me la borre, entonces voy a trabajar con el tampón de clonar, le voy a bajar la opacidad a un 70% y el flujo a un 70%, y voy a agarrar la textura de acá y la voy a suavizar. Si pueden ver, quedó mucho más suave, y trabajando en chiquito se logran esos detalles. Si nosotros trabajamos con el pincel corrector a máxima amplitud, no vamos a lograr generar ese retoque de piel tan correcto. Entonces vamos trabajando. Este es un retoque de piel básico. Esto debería hacerse con separación de frecuencias, pero para esta imagen que tiene tantos colores y manchas de color que son intencionales, no tiene sentido utilizar la separación de frecuencias, que es una técnica que lo único que va a hacer es subirle el peso a tu archivo de 100 MB que va a pesar el TIFF a 1 GB incluso. Entonces vamos trabajando. Aquí lo voy a colocar en cámara rápida porque demasiada información que retocar en un rostro y demora aproximadamente 30 a 40 minutos el retoque de piel. Entonces vamos a hacerlo con calma y les muestro el resultado final. Vayan fijándose qué herramientas utilizo, aunque esté en cámara rápida, para que luego las trabajen. Por ejemplo, aquí yo estoy intentando clonar, pero me queda una mancha, y eso es por el promedio. Entonces la forma de evitar eso es, voy al tampón de clonar, como les dije, un flujo entre 70 y 80 y una opacidad entre 70 y 80, y vamos trabajando para que no quede tan manchado. Ahí, ¿ven?
Ahí. Eso. ¿Qué es lo que hacemos ahora que terminamos un poco el retoque de piel? Está bastante más limpio el rostro. Y pueden ver el antes y el después. Eliminamos bastantes imperfecciones. Yo acá no hago un retoque de piel tan profundo porque es un retrato de medio cuerpo a cuerpo completo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando son retratos en primer plano, ahí generalmente es necesario trabajar la piel mucho más profundo porque tú ves todos los poros. Y en el caso de esto, tú no estás viendo todos los poros. O sea, tú vas a hacerle un zoom, recién puedes ver el detalle de toda la fotografía. Y nunca se trabaja con ese detalle. Entonces, vamos a darle un retoque aceptable. Vamos a trabajar uniendo esto en un grupo. Control G para Windows, Command G para MacBook. Y le vamos a colocar piel. Ahora, vamos con la luz y el color. Lo primero que vamos a hacer es una curva. En ajustes vamos a la capa de curvas y subimos esta capa hasta aquí. Apretamos la máscara de capa y Control I para invertir la máscara y poder trabajar de una forma sectorizada. Lo mismo con las curvas. Bajamos la curva y apretamos Control I. Esto se llama Touch and Burn. Borrar. Esto es un retoque muy utilizado en lo que es moda y fotografía de retrato en general, porque nos sirve para acentuar iluminaciones y acentuar también las sombras y darle un mayor impacto a la imagen. Entonces, vamos a nuestra herramienta pincel y aquí la opacidad la dejamos al 100 y el flujo lo vamos a dejar entre un 5, un 10 y un 1% dependiendo de lo que queramos hacer. Yo lo voy a trabajar en un 5%. Lo mismo que dije antes, es importante que no lo tomemos como una receta porque esto va a variar mucho. Y otra cosa es renombrar nuestras capas, porque es muy común que nos confundamos de capa y de repente trabajemos con las sombras pensando que son las luces. Hacemos doble clic en la capa y colocamos luz. Lo mismo con la capa sombra. Entonces, vamos con la luz primero. El pincel. Acá en los colores, el blanco. Con la X cambiamos, ¿eh? Podemos borrar nuestro ajuste con el negro. Y con el blanco estamos aplicando en la capa negra. En la máscara de capa negra, es importante eso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Dónde cae la luz? Yo aquí voy a trabajar más o menos con esta amplitud de pincel. Voy a empezar a pintar esta zona que quiero intensificar la luz. Por lo visto estoy aplicando demasiado ajuste, así que voy a bajar el flujo. El flujo es la cantidad de ajustes que vamos aplicando en la imagen de acuerdo a la presión o veces que pasemos el pincel. Entonces aquí lo mismo. Voy a aplicar luz en las zonas donde quiero que esté iluminado. Acá abajo. Voy a aplicar un poquito de luz acá. No, ahí me equivoqué. Control Z para borrar. Lo mismo acá. Vamos a aplicar luz en las zonas que quiero que esté aplicada la luz. La idea de este ajuste es precisamente ese. Darle un poco más de impacto al contraste y las luces de la imagen.
Esto también se puede hacer en Lightroom con la herramienta pincel, exposición, y subirlo, no sé, a un 30 o 50% y trabajar con un flujo bajo en el pincel. Eso también lo pueden hacer en Lightroom para quienes les interese y tengan un computador que no es tan potente y se les pegue con Photoshop, que suele pasar. Pueden utilizarlo. Es bastante útil, hay que trabajarlo con cuidado y lento. Lo importante es que no se apuren trabajando estos ajustes, porque es cosa de una mala pasada en el pincel y van a tener que volver atrás, van a perder más tiempo de lo que perderían si lo hacen lento. El tamaño de este pincel se regula apretando Control Alt, botón secundario, y arrastran el mouse o la tableta o lo que tengan hacia la derecha o hacia la izquierda. Para quienes no tengan mouse y quieran trabajarlo así, botón secundario, y acá está el tamaño. Entonces lo pueden regular así, así, la dureza lo mismo. Y bueno, hacen clic de nuevo acá y está ok. Vamos a seguir trabajando un poquito la luz. Por ahí va. Ya, aquí vemos cómo le hemos dado un poquito más de intensidad a esta imagen. Y mucho, pero mucho más carácter. Entonces, ya le aplicamos las luces. Vamos a aplicarle un poquito al pelo, que tenemos poca información y no quiero perderlo en la sombra. De repente es bueno hacer otra capa de ajuste, subirla y ver una ayuda visual de a dónde nos estamos pasando con las altas luces y dónde están nuestras altas luces también para poder trabajar. Entonces yo aquí le paso muy poquito, la desactivo y voy viendo cómo va quedando el ajuste. ¿Ven? Entonces vamos acá un poquito los labios, esta zona, y vamos a trabajar en la sombra. Ahora, la sombra es más importante aún porque es un ajuste mucho más drástico. Entonces, lo ideal es trabajarlo con flujos muy bajos. Porque si yo lo trabajo con flujos altos, pasa que me marca el tiro. Entonces, es necesario trabajarla con mucho cuidado, un flujo bajo, dependiendo de cuánta curva aplicamos. Esto varía, pueden hacer un ajuste mucho menos intenso de acuerdo a cuánta intensidad le dieron a su curva en la capa acá. Por ejemplo, si yo le doy eso, me da un tipo de ajuste. Si yo la bajo, o la subo en este caso, me va a aplicar menos sombra equivalente al flujo. Entonces, si yo la bajo, tendría que subir el flujo para que me aplique más ajuste. Es una relación proporcional. Entonces ya voy aplicando acá un poquito de sombra en las zonas de sombra. No traten de aplicar luz en una zona de sombra marcada. No hagan eso porque lo único que van a hacer es perder información, porque ya no hay información en la sombra y se va a ver feo en la imagen. Ya. ¿Ven? Es muy leve, pero genera cierto impacto visual. Super. Aquí tenía un problema yo de información. Esto lo voy a trabajar acá. Yo lo voy a clonar. A ver qué pasa. ¿Está? Recuerden que esto es un fondo negro, así que no afecta mucho si yo trabajo de esta manera. No me gustó, voy a tratar de aplicarlo con una opacidad bajita y un flujo bajo. Ahí está mejor. También podría oscurecerlo con una capa de curva, pero no sé que también me quedaría el resultado, así que lo vamos a dejar así. Vamos a revisar. Aquí por ejemplo en la capa de luz me pasé con la luz en el pelo. Entonces lo que voy a hacer es volver al pincel y ocupar el negro y borrar el ajuste. Vamos a subirle un poquito más al flujo. Vamos a empezar a borrar este ajuste. En esa zona solamente. Ya. Ahí lo tenemos. Vamos a borrar esta ayuda visual. Para borrar
Apretamos la capa, la arrastramos al basurerito que tenemos acá y se borra. Para seleccionar mayúsculas, perdón, Shift, y apretamos las dos capas y Control G para un grupo. Aquí podemos ver el ajuste completo del dodge aplicado a la imagen. Es muy leve, pero queda bastante bien. Aquí también me pasé un poco del ajuste, entonces lo voy a borrar un poquito. Ahí está. Ya. Y eso sería todo. Tenemos nuestra imagen final ya retocada. Vamos a guardarla en Lightroom, apretando simplemente guardar, y Lightroom nos va a crear una copia en la biblioteca. Y como pueden ver, a mí me gustó bastante el resultado. Espero les haya agradado y pronto voy a subir otros tutoriales de retrato más avanzados de acuerdo al nivel de trabajo que estemos utilizando en la imagen, para que estén atentos y nos vayan revisando. Eso, saludos a todos.